oportunidad interesante el poder traerles a ustedes estos resultados experimentales que se hicieron en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues me tocó encabezar dos de los 3 proyectos que les quiero mostrar. Y bueno, obviamente no son participaciones en aislado, hay toda una serie de colaboradores en menor o mayor grado. Los 2 proyectos principales que les voy a mostrar corresponden a tesis de posgrado, una en el posgrado de Ingeniería Estructural de la UAM y el otro en el posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Y también participaron varios ingenieros que graduaron de la licenciatura con este tema. Bien, entonces, rápidamente, solo para una acotación, pues sabemos que el concreto preesforzado tiene 2 grandes vertientes, la parte del pretensado y la que corresponde al postensado. La que corresponde al pretensado, bueno, pues consiste en tensar primero el cable y después poner el concreto, y en el caso del postensado, consiste en dejar los cables de preesfuerzo con un elemento que rompa la adherencia entre el concreto y el cable, para posteriormente que el concreto esté endurecido, ya se puedan aplicar las fuerzas de tensión en el cable. Bien, en realidad el tipo de estructuras que nosotros podemos estudiar cuando hablamos de elementos preesforzados, pues tienen una amplia cantidad, digamos, de tipos de estructuras, desde sistemas de losas, como sería, digamos, uno de los puntos fuertes de la asociación de la NIBIP, pero pues también estructuras completas, centros comerciales, puentes, pasos vehiculares, tanques de almacenamiento, etcétera. Digamos, este proyecto que tiene que ver con cuál es la fuerza de preesfuerzo efectiva que tiene hoy una estructura que se tensó en el pasado, pues tiene que ver con que hay una pérdida de preesfuerzo a lo largo del tiempo. Una primera pérdida es rápida y una segunda pérdida es lenta. Y dependiendo, pues, de las fuerzas a las que va a estar sometida la estructura, es importante conocer la fuerza efectiva en el presente o a lo largo del tiempo para poder establecer relaciones que sean apropiadas para el diseño de estos elementos. Entonces, en cuanto a las pérdidas instantáneas, tenemos el acortamiento elástico del concreto, la fricción cuando se trata de un cable postensado, el deslizamiento de cuñas cuando se trata de un elemento pretensado, que ocurre normalmente en el exterior del elemento, y también el deslizamiento de cuñas ocurre en las placas de anclaje de elementos postensados. Pero hay otros comportamientos que acortan al concreto, y si pensamos que el preesfuerzo es un elemento que nosotros estiramos y cuando lo dejamos fijo deforma al apoyo, pues entre más se deforme el apoyo, menos deformación tendrá el concreto, y eso ocasionará que tenga una pérdida de preesfuerzo. Entonces hay desde el flujo plástico del concreto, la contracción del concreto por la pérdida de humedad y el relajamiento del acero de preesfuerzo. Entonces, existen fórmulas para que nosotros calculemos estas pérdidas instantáneas y también estas pérdidas diferidas. Si uno consulta los manuales de diseño, allí hay toda una formulación al respecto. Pero algo que ha pasado es que si no se toman con suficiente precisión estas pérdidas, y la estabilidad de la estructura depende de la fuerza de preesfuerzo, entonces pueden ocurrir colapsos parciales o totales, como estos 2 casos que están aquí mostrados. Y en particular en México tenemos este caso, que es una presa que se llama La Villita, una presa de almacenamiento de agua para generación de energía eléctrica, y que la compuerta se apoya en una viga que se llama vigas testeras,
y que sin que se tuviera digamos, una clara deformación o agrietamiento de la viga que servía de apoyo, esta falló. Entonces, bueno, aquí más o menos está la escala humana para que ustedes vean el tamaño de la compuerta. Y la viga estaba preesforzada con un método de preesfuerzo aplicado en posttensado, y en este caso era un preesfuerzo triaxial. Pero no había nada que mostrara que había o que estaba a punto de fallar esa viga, y bueno, pues cuando se liberó todo el agua, generó daños, lo que se llama aguas abajo. Entonces, el interés inicia porque la Comisión Federal de Electricidad, que tiene este tipo de estructuras, quería tener un mayor conocimiento del por qué había fallado esa compuerta, y si habría la posibilidad de que otras compuertas estuvieran en riesgo. La Comisión Federal le encarga el proyecto al Instituto Nacional de Energías de Electricidad y Energías Limpias, y a su vez pues a partir de que tenía contacto con algunos investigadores de la UAM, se hizo un convenio de colaboración para que nosotros estudiáramos una parte del problema, no, obviamente no todo, que consistía en desarrollar una metodología para la estimación de la fuerza efectiva en elementos preesforzados que permitiera conocer el grado de seguridad. Y en este sentido, quiero referirme a que al inicio, digamos, cuando se fueron con los datos de esta presa, trataron de encontrar información sobre las resistencias del concreto, la fuerza que se le aplicó al gato cuando se hizo la tensión, a qué edad se hizo digamos, esa tensión, qué resistencia tenía en ese momento el concreto, etcétera, para poder pues, estimar las pérdidas de preesfuerzo. Y se dieron cuenta que esa información ya no la tenían pues a la mano, de manera que las ecuaciones que se utilizan normalmente para alimentar el cálculo de las pérdidas depende de información inicial de resistencias y de la edad del concreto en el que se hace el preesfuerzo. Y si esa información no la tenemos, entonces solamente se puede suponer con cierto nivel de precisión qué podría pasar, pero no se tiene una seguridad en ese sentido. De manera que cuando a nosotros nos consultan, empezamos a ver cuáles serían las posibilidades para tener esta metodología, y pues nos dimos cuenta de la investigación documental que había varias técnicas que se podían aplicar. Una de ellas era a través de métodos de extensometría, instrumentar un torón, cortarlo, ver cuál era la deformación unitaria en el torón, y estimar la fuerza efectiva que tenía este elemento. Otro método era deformar el torón perpendicularmente a su eje sin que fuera un método destructivo, para estimar con alguna precisión el valor de la fuerza efectiva de preesfuerzo. También si se tienen cargas axiales en el elemento, pues se modifican las propiedades de vibrar de una viga, los modos de vibrar y las frecuencias. De manera que estudiando las características dinámicas también se podría lograr una estimación de la fuerza de preesfuerzo. Lo mismo con la emisión acústica o el empleo de cuerdas vibrantes. En la universidad usamos estos tres que están en color un poco verde, los otros dos no los utilizamos. El primer método del que les quiero comentar, pues es entonces el uso de extensometría para la estimación pues de la deformación unitaria. Y si nosotros tenemos esa deformación unitaria conocida, podemos entrar en una gráfica esfuerzo-deformación y estimar el valor del esfuerzo. Entonces, como objetivos específicos eran elaborar unos modelos para poder colocar cables, irlos colocando y quitando, y determinar
si funcionaba el método, determinar la gráfica esfuerzo de formación unitaria completa. Normalmente nosotros la utilizamos, pero solamente una parte de la gráfica esfuerzo de formación unitaria, pero en este caso sería importante para tenerla completa para poder aplicarla en el punto 1, definir el modelo constitutivo del acero de preesfuerzo y estimar la fuerza efectiva como si estuviéramos en campo. Entonces, miren, estas son las vigas que nosotros construimos, son 3 vigas de concreto con una sección transversal, la verdad, bastante grande y con un preesfuerzo existente, en este caso muy bajo, pero que las íbamos a utilizar prácticamente de banco de pruebas. Realizamos también pruebas de ensayo de la gráfica de esfuerzo de formación unitaria en la máquina universal de la universidad para tener la gráfica completa y pues tener este diagrama también completo. Con este diagrama pues, se pudo establecer un método o un modelo constitutivo más bien para determinar la deformación unitaria y también llevamos a la práctica a través de medir con galgas extensométricas y con transductores de desplazamiento las elongaciones en el torón cuando estaba estirado y cuál sería la elongación al final cuando ya se le quitaba la tensión. Una de las primeras cosas que resulta interesante de cómo le hago para medir la fuerza de un torón, pues es que tendríamos que ir al campo y descubrir el torón para poderlo medir. Y entonces es un método un tanto pues invasivo. Una de las, si han tenido equipos de medición, ustedes tomarán en cuenta que cuando nosotros queremos medir deformaciones pequeñas, y el instrumento es corto, pues tenemos mucha precisión, pero si tenemos un instrumento de mayor dimensión, normalmente perdemos precisión. Entonces, una de las primeras hipótesis que se hicieron para determinar qué tamaño tendría el hueco que tienen estas vigas es pensando en que en la práctica nosotros demoleríamos una parte de la viga y tendríamos acceso al torón, y ya que tenemos acceso al torón a hacer las mediciones. Para no alterar el elemento estructural, nosotros hicimos desde el inicio con estos huecos de 1,50 m, de 2,50 m y de 3 metros respectivamente, el hueco para colocar aquí los instrumentos de medición. Aquí, esta la voy a pasar un poco rápido, son las características del concreto, las características del acero de preesfuerzo, que en este caso fue un acero de baja relajación, y también fueron torones. No hicimos más que torones de media, no tenemos resultados respecto de torones de 3/8 o de 0.6 de pulgada o de alambres. En este caso fueron únicamente torón de media. Y bueno, pues el acero convencional, cada uno de los elementos tenía entonces un hueco y una zona maciza. Aquí está el armado en el hueco, donde íbamos a dejar el espacio para que pasara por aquí el torón. Y aquí están los estribos en la zona del hueco y los estribos en la zona maciza. Cada uno de ellos con diferente tamaño nada más de hueco, pero el mismo armado. Hicimos algunos modelos analíticos. Estos los hizo Gualberto, que es uno de los colaboradores, para determinar cómo se podían estimar el efecto de las anclas en los esfuerzos en el elemento, etcétera. Y bueno, tomando en consideración que los elementos eran doblemente simétricos, él solamente modeló una cuarta parte de la viga. Y bueno, pues calculamos los esfuerzos, tanto utilizando ANSYS como utilizando el programa Concise, y aquí están los resultados. El límite para
los esfuerzos en tensión, que eran de más o menos 35 kilos, y los esfuerzos calculados, pues eran muy por debajo de esos 35 kilos, por lo tanto no había problema y de hecho no se agrietó. Los esfuerzos en la fibra superior, que en este caso andábamos un poco por arriba de 250, pues tampoco se alcanzaron en esa zona los esfuerzos. Estamos ahorita nada más analizando con la presencia de 2 torones de media que se dejaron de manera permanente y después se colocó este otro torón que es el que se iba cambiando y se le iba variando la fuerza de preesfuerzo y nuevamente los esfuerzos tanto en las fibras superiores como inferiores estaban dentro de los parámetros permisibles. Entonces, aquí durante el proceso de construcción, nosotros tenemos que en esta zona hay un ancla de preesfuerzo, por aquí está la otra, y algo que tuvimos mucho cuidado de mantener, pues era este refuerzo de 2 barras de media pulgada que recomienda el instituto, el PTI, que es, digamos, quien toma el análisis de estas anclas. Bueno, pues además nosotros hicimos el armado con alumnos de ingeniería civil de la universidad, algunos de ellos que eran, pues era su proyecto terminal, de otros era servicio social, de otros era taller de ingeniería civil. En fin, hubo mucha gente que nos ayudó a hacer estos armados y lo mismo con las siguientes etapas de concreto. Aquí está en el habilitado de cimbra, la colocación de estas cuñas para apretarlas con este sistema de acuñamiento y el preparar las superficies para colocar el tipo de sensores que nosotros estábamos utilizando, estas galgas extensométricas o string gauges, colocamos 21 en cada uno de los elementos, instrumentamos la mitad de una de estas vigas y en todo momento cuando estábamos haciendo las mediciones, además de determinar deformaciones unitarias en los torones, también veíamos las deformaciones internas en cada uno de los especímenes. Aquí está durante el procedimiento constructivo que se estaba haciendo el armado de la cimbra. Este ducto que dejamos aquí es un tubo plástico para que por allí pase el torón de lado a lado. Aquí estábamos supervisando la correcta colocación y ya es en el día del colado. Aquí está Gualberto, quien hacía su tesis de maestría. Por aquí aparece el doctor González Cuevas. Aquí está su servidor en el día del colado y algo que cometimos un error, pues al menos de juicio, es dejar estos huecos por arriba, digamos, del nivel del concreto. Eso nos complicó que se nos llenaban los huecos y era justamente lo que no queríamos. Entonces fue un poquito complicado, pero al final lo logramos bien. De cada uno de los especímenes, pues tomamos muestras tanto de cilindros como de vigas para determinar las propiedades del concreto, les dimos un acabado final y posteriormente para el curado nosotros utilizamos colocarle arena húmeda encima para mantener la humedad los días suficientes. Después desimbramos y movimos los especímenes a la posición donde se encuentran hasta el momento. Quiero mencionarles también que para las pruebas de los torones, nosotros utilizamos estas normas que son justamente para la especificación correspondiente. Entonces, hay un mínimo de resistencia que debe de cumplir el torón y también hay criterios de dónde ocurre la falla para aceptar si la prueba fue válida, si ocurre la falla a la mitad de los torones o si ocurre pegada a los apoyos, pues es diferente el criterio de aceptación. En el caso de la universidad que tenemos este tipo de máquina universal de 400,000 libras, casi 200 toneladas, tenemos que el tipo de sujeción es por estas cuñas.
Y bueno, eso nos complicó al principio porque cuando el torón se muerde, hay una diferencia de esfuerzos en la punta y en el resto del torón donde está aplicada esta cuña. Y normalmente el efecto de morderlo en la punta era suficiente para hacerlo fallar justo en ese punto. De manera que estuvimos probando diferentes tipos de sujeción con tubos cortados en media caña y pegados con resina, con unas cuñas un poco más largas, hasta que encontramos un método que fue el colocar la resina dentro del tubo y adentro también el cable, de manera que al morderlo la máquina universal, el tubo de aluminio servía para distribuir los esfuerzos. Y con eso logramos que los cables fallaran todos los alambres de manera simultánea y, y eso nos permitía pasar del valor mínimo de la resistencia para tener la prueba, que la prueba fuese válida. Aquí simplemente una imagen de cómo se hacía ese procedimiento de rellenado del el tubo de aluminio con la resina epóxica. También nos establece una medición en una longitud de 61 centímetros la norma, de manera que tuvimos que adaptar ahí algunos equipos para poder medir la elongación relativa entre estos dos puntos de 61 centímetros y los torones los pudimos instrumentar. Hay tres tipos de, o tres diferentes posiciones con dos tipos diferentes de torón, perdón, de strain gauge. Una posibilidad, como los torones son de 7 alambres y uno va al centro y 6 van girando, entonces la inclinación del torón no es la misma que el eje del mismo. De manera que algunos los colocamos en la dirección del alambre y otros en la dirección del torón. Los que dicen A son de alambre, los que tienen la letra T estaban alineados con respecto al torón. Y nosotros calculamos la resistencia a la ruptura, la resistencia a la fluencia, la elongación y el módulo de elasticidad. Se aplicó un criterio para descartar los datos que no servían, que estaban fuera de los criterios para aceptación. Y pues aquí están algunos puntos característicos de la gráfica. El primero, que es el límite de proporcionalidad. El segundo, que es la resistencia a la afluencia, considerando el método del offset o de esta pendiente paralela a la parte inicial. El valor de la resistencia última, que es la máxima, y el de la resistencia a la ruptura. Y bueno, aquí está una tabla con todos los todos los torones que probamos y pues hubo 9 que fallaron de esta manera. Estos es en la zona media, fallaron todos los alambres al mismo tiempo. Hubo algunos que no nos funcionaron, ya sea por deslizamiento de la de la camisa que estaba alrededor del torón, o porque falló primero un alambre en lugar de los demás, y eso nos hizo descartar algunos datos.